Buenos días, mi nombre es Harold, pertenezco a la Universidad Fermín Toro, a sección Saya A, y como motivo de atender a la asignación de la materia Historia Contemporánea de Venezuela, voy a realizar una breve exposición acerca de lo que es el fenómeno del caudillismo y sus repercusiones en el continente latinoamericano para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El caudillismo debemos entender que es un fenómeno político, social, que se extendió durante el siglo XIX por toda Hispanoamérica. Consiste en la llegada de los líderes carismáticos a cada país, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno es mediante una estrategia militar y mecanismos poco formales, o para llamarlos mejor, informales del todo. Debemos tener en consideración que el caudillismo solamente funciona cuando los líderes que llegan son aquellos que toman el liderazgo de las multitudes y en ellos se deposita los intereses tanto de la sociedad como de la nación entera como ente político y ente económico. Se consideró un factor clave para la dictadura y la lucha entre los partidos políticos decimonónicos de aquel entonces. El poder de los caudillos se basa en el apoyo de las fracciones importantes de las masas, es decir, la clase social pudiente y la clase social con más potencial económico. ¿Qué sucede? Estas clases apoyan a los nuevos dirigentes buscando intereses personales en la nación. De esta forma ponen su dinero y probablemente su poderío militar a disposición del dirigente con la certeza de que este dirigente va a rendir cuentas después y va a tener una deuda que saldar. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de su historia republicana y en algunos casos desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición, estancamiento económico y político. Pero sin embargo, en otros casos canalizó las primeras modalidades demócratas y federales. Se puede considerar que una causa del caudillismo es la ausencia de un consenso político y las teorías de gobierno utópicas de los aristócratas. Además de esto, para la precaria situación organizacional y la precaria situación política en la que se encontraba el continente americano tras la guerra de independencia cursada unos años atrás, la llegada de nuevos dirigentes y la desconfianza que se tenía en el sistema era tal que cuando llegaba un nativo, o sea, un criollo, o alguien nacido bajo las mismas raíces del lugar, a tratar de ejercer el poder y con un poco de fuerza, tanto militar como económica, pues la gente solamente aceptaba su participación. Debemos tomar en cuenta que el caudillismo, a pesar de que era la base principal de la dictadura, también tuvo algunas repercusiones buenas, como por ejemplo el mantenimiento de una sociedad más allá del yugo de un ente externo, es decir, había autosuficiencia, aunque fuera mediante la economía personal de las personas que conforman el país, el cual ejerce el caudillismo. Los primeros avistamientos de caudillismo que podemos tener para la fecha, pues estaría en Chile, en el periodo del gobierno de José Miguel Carrera, y en la República de Perú, que tuvo grandes periodos de militarismo. También la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile y tras el Loncencio de Leguía tuvieron caudillismo. En Argentina, con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Pero bueno, estos son solamente ejemplos para ilustrar en la totalidad cómo a través de todo el continente el caudillismo fue expandiéndose y agarrando bastante fuerza para el momento. Muchas de las consecuencias que trajo el caudillismo fue una inestabilidad política, porque cuando la batuta para llamarlo así, la batuta del país la lleva una sola persona, las decisiones no serían nunca todas las correctas, que es lo diferente a los sistemas democráticos e inclusive los sistemas capitalistas de la actualidad, pero que tienen democracia. La decisión se toma por consenso de la mayoría, es decir, no intereses personales, o al menos en el sentido más teórico del principio, así es como debería ser. También hay que resaltar que el orden impuesto por la fuerza dentro del caudillismo quedó como herencia
hacia las generaciones del futuro. Aún en la actualidad, los levantamientos militares son un medio para salir de nuevos gobiernos o instaurar nuevos gobiernos que se quieran para la actualidad, cosa que está mal porque la fuerza no resuelve absolutamente nada. También debemos destacar que la política caudillista en Latinoamérica se formó a partir de experimentar la desigualdad que estaba ocurriendo en el momento en que los españoles llegaron al Nuevo Mundo, imponiendo sus reglas de conquista, explotación, evangelización y colonialismo. ¿Qué nos quiere decir esto? El concepto de caudillismo vino desde la llegada misma de los españoles, o para ser más claro, de los europeos al continente americano. La diferencia de cultura, la diferencia de preparación, la diferencia de escuela y aprendizaje era tal que con los conocimientos necesarios se pudo dominar a las masas, inclusive dentro de su propio territorio. La conclusión que podemos arrojar con respecto a esto es que ningún medio para el control ni el sostenimiento de una sociedad debe iniciarse por la fuerza. El resultado de esto sería catastrófico, como se pudo apreciar durante toda la historia de la evolución política venezolana en los años posteriores a la caída de la Gran Colombia y de las repúblicas organizadas mediante consensos de combinación de países. Para los momentos de la actualidad el caudillismo se considera casi que completamente obsoleto. Sin embargo, los principios establecidos por el caudillismo, como el control de las masas en la forma física y el control de la sociedad por el ente económico, aún se mantienen. Y son cosas en las que realmente un mundo que se precie de llamarse democrático debe luchar y combatir. Muchísimas gracias.